Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión número 10 del curso de elaboración y presentación de EPS. Hoy vamos a estar hablando propiamente, la clase de hoy va a ser un poco corta, hoy no va a ser tan larga en base a la temática que vamos a presentar. El día de hoy nos tocaría que abordar propiamente en su EPS lo que vendría siendo propiamente ese capítulo 5. Lo que vamos a estar abordando el día de hoy es el tema del voluntariado, propiamente. Como aquí hay personas de distintas unidades académicas y de distintas universidades, no puedo abordar específicamente el tema de voluntariado de cada unidad, o cómo lo trabajarían en su facultad. Eso ya les corresponde a ustedes averiguarlos y ya les corresponde a ustedes ver en qué momento es el más adecuado para que ustedes puedan hacer esta fase. El término dice voluntariado y cualquiera diría que no es obligatorio hacerlo, pero en los últimos años sí se puso obligatorio para hacer el proceso de graduación, en este caso para los que hacen EPS, en ese sentido. Entonces nosotros el día de hoy pues vamos a estar viendo propiamente cómo se presenta el voluntariado en términos generales en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también vamos a ver el tema del voluntariado en unas universidades privadas, propiamente. Porque recuérdense, ya lo hemos dicho a lo largo de este curso, tanto lo que es el EPS se realiza en universidades privadas y también el tema del voluntariado se realiza por parte de un grupo de estudiantes para agradecer, en este caso, al país o agradecer a la sociedad propiamente, pues que formamos parte de ese pequeño grupo. Recuérdense que creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. No todos tenemos la facilidad o no todos tenemos la oportunidad de ingresar a la universidad. Aquí no importa si usted es de la San Carlos o de la privada. Solo con el hecho de ingresar a la universidad ya es un grupo reducido propiamente en ese apartado. Entonces, es una forma de agradecer propiamente al país que usted tenga esa facilidad de poder ingresar, en este caso a la San Carlos, o ingresar a las universidades privadas. Pero es un grupo reducido, fue de los que podemos ingresar a la universidad. Y todavía se reduce más, pues aquellas personas que por lo menos, cerramos penso. Voy a poner una cantidad así. Digamos, 100 personas ingresamos a la universidad. De esas 100 personas que ingresamos a la universidad, podemos decir, y estoy poniendo muy alto la cantidad, pero para que entendamos en ese sentido, que 5 por lo menos cierran penso, ¿entiendes? Para que vean ustedes la dificultad de poder terminar una carrera universitaria. Y ustedes lo saben, a ustedes les ha costado propiamente estos 3, 4, 5, 6, 7 años que llevan estudiando en la universidad, ya sea la San Carlos o la privada. Entonces, culminar ese proceso de cerrar pensum, pues es un grupo reducido y luego pues hacer la fase de los privados y luego pues ya iniciar el proceso ya sea de tesis o de EPS o ambos, pues dependiendo de la unidad académica. Entonces, de esos 5 que cerraron pensum, pues podríamos decir que uno se va a graduar. Es que hay muchos factores, ustedes los conocen, factores externos, factores internos de cada persona, que ocasiona que no todos se puedan graduar. Entonces, estoy poniendo así tal vez muy exageradas las cantidades, pero es para que nosotros entendamos ese proceso propiamente. Entonces, esa persona, en este caso ustedes, que están a punto de graduarse, que lo van a lograr hacer, tal vez no ahorita en el 23, porque ya el 23 está a punto de terminar, pero primeramente Dios, ustedes van a poder estar graduando a mediados o a finales del 24. Entonces debemos de ser agradecidos, en este caso con el país, y agradecidos con nuestra universidad. Repito, no importa si usted es de la San Carlos o de una universidad privada. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es propiamente con el tema del voluntariado. Repito, lo vamos a abordar a términos generales. No puedo abordar el voluntariado de cada unidad académica, porque eh, hay unidades académicas que cada año lo van cambiando, excepto humanidades, que humanidad ya tiene estandarizado y ya tiene bien programado, y ya tiene bien organizado el proceso del voluntariado. En el caso de ellos, pues, que es el aspecto de reforestación. Ahí los estudiantes, creo que solo hay una carrera de humanidades, no estoy, tal vez los de humanidades me ayudan, pero creo que
Solo bibliotecología es la única que no hace voluntariado. No sé, eso la verdad sí no sé por qué, pero creo que es la única que no hace esa situación. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase propiamente. La Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero de 1986, establece que la educación estatal estará a cargo de la Universidad San Carlos de Guatemala y la educación superior privada estará a cargo de las universidades privadas que están en el país. En este caso, pues en Guatemala está conformado por 14 universidades, 13 privadas y la Universidad Estatal o la Universidad Nacional, que es la San Carlos. Estas universidades se van a concebir como instituciones independientes, con personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos. Y con eso, pues, poder desarrollar sus actividades académicas, docentes y de investigación, y así poder ejecutar sus planes y programas de estudios respecto a su misión y visión que cada universidad tenga. Y luego, pues, ellos podrán designar qué facultades o qué carreras propiamente se pueden impartir o se deberían de impartir en el campus, en este caso, en las sedes de la universidad. Repito, tanto en las universidades privadas como en San Carlos, en ese sentido. Vamos a entender por educación superior, en este caso, donde estamos nosotros, en este sentido, todos aquellos estudios avanzados que se inician propiamente cuando usted termina su enseñanza a nivel diversificado. Recuerde que está preprimaria, primaria, básico y diversificado. Y pues ahí están las diferentes carreras que ofrece el Ministerio de Educación. Está perito, secretariado y bachillerato, con todas sus ramificaciones. Y es lo que usted se graduó hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues probablemente en ese sentido. Entonces, cuando la persona, en este caso, hombre o mujer, quiere continuar sus estudios superiores, pues debe de ingresar a una universidad. Repito, en cualquiera de sus sedes. La San Carlos tiene presencia en los 22 departamentos. Igual hay universidades que tienen presencia en los 22 departamentos, no tanto, sus instalaciones pues no son tan grandes como el campus central de aquí en la capital, pues en ese sentido. Excepto, aquí sí separo un poco a la Universidad de Occidente, porque la Universidad de Occidente tiene su sede central o su campus central en Huehuetenango. Es la única universidad que su sede central es en un departamento. Y ahí las otras 13, pues la sede central es la capital. Luego, pues ellos delegarán las subsedes o delegarán lo que se conoce como centros regionales, en el caso de la San Carlos. Entonces ahí es donde la persona, en este caso hombre o mujer, con mayoría de edad, aunque hay estudiantes que han ingresado a la universidad siendo menores de edad, pero la mayoría pues entramos con 18 años. Es muy raro que alguien entre con 16, es muy, muy raro. Pues algunos entran de 17, pero la mayoría entramos con 18 en ese sentido. Entonces ahí es donde nosotros vamos a adquirir esos conocimientos para poder formarnos, para poder capacitarnos en el área técnica o en el área profesional, mediante el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico que se va a impartir en el aula o se va a impartir en la universidad donde nosotros hemos decidido continuar nuestros estudios superiores. Y pues ahí usted tendrá la dicha o la venia, la suerte, lo que usted considere, pues de que la carrera que usted haya decidido seguir, pues le gusta, le apasiona, siente vocación, siente interés en estudiar, y por eso usted ha estado 5, 6, 7, 8, 9 años, o quiere por lo menos, porque algunas personas, ya personas grandes en ese sentido, pues por lo menos quieren culminar sus estudios, en este caso, pues graduarse de la universidad. Tal vez no van a ejercer la profesión, pero por lo menos entran con esa satisfacción personal. Pero los demás, aquellas personas que estamos en una edad entre 20, 25, 30, 35, 40 más o menos, pues queremos graduarnos y queremos ejercer nuestra profesión. Bueno, siempre y cuando a nosotros nos haya gustado la carrera, porque a veces lamentablemente pues hay muchos estudiantes que los padres de familia condicionan qué es lo que usted debe estudiar. Porque el papá es abogado, pues el hijo debe ser abogado. Porque el papá es médico, pues el hijo debe ser médico. Y así no podemos ir. Entonces algunos lo hacen solo por el hecho de satisfacer a papá o a mamá.
terminan sus estudios superiores y luego ellos quieren sacar una carrera, ya sea técnica o una carrera o otra licenciatura, pero es porque ellos ya lo quieren en ese sentido, en ese apartado. Entonces es muy importante que todos los conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de sus estudios superiores, pues hay un momento en el cual pues usted tiene que retribuir, en este caso al país, retribuir a la sociedad. Es cierto, usted está haciendo su EPS y el EPS lo está haciendo propiamente en un lugar, ante un grupo, como todo lo que hemos visto en este curso propiamente. Pero podríamos decir que es un EPS, suena feo lo que decir, pero para que entendamos, es un EPS egoísta, porque usted persigue el objetivo de graduarse. O sea, usted no o sea, la mayoría que hacen el EPS o la tesis no es porque lo quieran hacer, sino que lo ven como un formalismo, lo ven como un requisito. Tengo que hacer esto porque si no, no me gradúo. A eso me refiero en el punto de vista de egoísmo. Ahora, si usted realmente sí le quiere hacer su EPS porque le gusta, le apasiona, considera que es parte importante dentro de su carrera o profesión, eso es aparte, pues esa es otra historia. Pues, pero hay una gran cantidad de estudiantes que solo lo hacen por salir del paso. Hablo de tesis, de monografía o EPS o cualquier tipo de trabajo académico. Entonces, propiamente hay un apartado que lo vamos a estar viendo propiamente a lo largo de este curso o a lo largo de esta clase, donde propiamente hay que ser agradecidos, en este caso con el país. Y más importante, ser agradecidos con la universidad. O sea, hay un principio dentro del hecho de la cortesía de la educación, pues que hay que agradecer en ese sentido. Vuelvo a repetir, somos un grupo reducido que tenemos esa facilidad, o tuvimos esa suerte, esa dicha de poder ingresar a la universidad. Y todavía un grupo más reducido que logramos culminar nuestros estudios, en este caso con cierre de pensum o haber ya hecho elaborado propiamente nuestro examen general de conocimientos o nuestro privado, como decimos de esa manera, y que estamos haciendo nuestro EPS y que estamos a punto de graduarnos en ese sentido. Entonces es muy importante que usted agradezca en ese sentido. Agradezca al país y agradezca a su universidad. Y una forma de hacerlo es a través de lo que se conoce como el voluntariado, en ese sentido. El voluntariado siempre se ha venido trabajando. El voluntariado, propiamente, vamos a empezar primero con la San Carlos, porque es el que tiene más tiempo de estar trabajando eso. Repito, las otras universidades privadas lo han empezado a implementar, pero fue se implementó con el transcurso de los años. En algunos casos, algunas universidades, como vamos a ver ahí, por ejemplo, por mencionar la Marroquín, pues la Marroquín fue creada en los años 50 del siglo pasado, pero el voluntariado es reciente, apenas el voluntariado desde el año 2006, por ahí más o menos. Es poco lo que acaban de empezar. Entonces ellos lo empezaron a implementar. Porque, ahí, como vamos a ver ahorita propiamente con la historia, esto del voluntariado, pues propiamente se volvió ya un proceso obligatorio en las universidades para poder lograr ese proceso de graduarse. Entonces, el día de hoy, pues, como repito, voy a abordar el tema del voluntariado, pero a términos generales de la universidad. En este caso, pues, me voy a abocar a lo que se conoce, hay un programa dentro, y esto les va a servir, ojo, esto les podría servir para hacer su EPS. Yo les invito a lo que es el aspecto del VoluSAC, el voluntariado de la San Carlos, como también entrar al EPSUM, propiamente, o el EPSUM, perdón, de la San Carlos, para los que estamos de la San Carlos propiamente, para el apoyo propiamente de poder ejercer o poder contar con financiamiento y apoyo por parte de la misma universidad para hacer nuestro EPS. Pero hay que cumplir una serie de requisitos. Yo les invito a que entren ustedes tanto a la página así, VoluSAC, a la página de Facebook y a la página de EPSUM propiamente para poder tener este tipo de información. Y eso ya dependerá propiamente de ustedes, pues en ese sentido. Entonces nosotros el día de hoy pues vamos a estar abordando propiamente cómo VoluSAC tiene algún tipo de voluntariado para con los estudiantes de las distintas unidades académicas o hay algún tipo de vinculación o alianza con algunas unidades académicas. Repito, separo humanidades, porque no es que humanidades no lo haga, se los dije al inicio de la clase. Humanidades tiene ya estandarizado o ya tiene propiamente indicado a través de sus políticas
qué es lo que se va a trabajar, en este caso, pues reforestación. Y vamos a hablar un poco también de la reforestación, pero recuérdense que no puedo hablar a interioridades porque no lo conozco. Es decir, los que son de humanidades lo conocen, entonces ellos podrían sí dar mayor información al respecto. Pues. Pero cada unidad académica depende de su misión y de su visión, pues así harían el proceso propiamente del voluntariado. El voluntariado durante los últimos años estuvo suspendido por la situación propiamente de la situación de la pandemia, lo que era el año 2020, 21 y 22, propiamente, por ejemplo, psicología, ingeniería, arquitectura y otras facultades, pues lo suspendieron, porque para evitar la situación del contagio, propiamente, para evitar cualquier tipo de inconveniente en esa situación. Humanidades lo siguió trabajando, pero ya se manejaron ciertas normas de seguridad, de bioseguridad propiamente para el estudiante como para el lugar donde se trabajaba en ese sentido. En el caso de humanidades, pues el voluntariado tiene una fecha. En este caso, pues se hace el voluntariado en humanidades en la época lluviosa, de los meses de mayo a noviembre, propiamente para poder el aspecto de la reforestación ser en esa época, no ir a sembrar un arbolito, porque tampoco solo ir a sembrar un arbolito y ahí abrir un agujerito, ahí dejar el árbol y que ahí se cuide él solo, no, también se quiere un proceso de capacitación, un proceso de inducción. De todos modos, en las otras unidades académicas también se lleva. Entonces, en estos años, pues estuvo suspendido el voluntariado, también en algunas universidades privadas, pues tuvieron que hacer ese apartado de la suspensión para evitar los problemas del COVID. Pero cuando ya se regresó a la nueva normalidad, entre comillas, propiamente, pues se recapituló, se volvió nuevamente a hacer ese proceso de, propiamente, del voluntariado. Excepto propiamente Campus Central de la San Carlos, propiamente, por la situación de la toma que se estaba dando propiamente mediados del 2022, finales del 22 y pues la primera mitad del 23, aunque podríamos decir también todo el 23 porque en lo que se regresa a las actividades presenciales, porque todavía en la universidad hay ciertos sectores, a pesar de que ustedes vieron ahí un video, pero hay ciertos sectores donde todavía hay que hacer remodelaciones, en ese sentido. No se puede todo pues de un día a la noche. Y hay un aspecto del voluntariado, hay algunos estudiantes que han hablado con consejo universitario y pues sean parte del voluntariado, pues es ir a recuperar esas instalaciones, recuperarlas en el sentido de lo que se había perdido, porque recuerden que 3 años propiamente no se le había dado mantenimiento, en ese sentido, a las aulas. Entonces, hubo mucha situación que se perdió, pero esa es otra historia. Entonces, el voluntariado propiamente en algunas unidades académicas, pues se inició nuevamente en este año 2023. Voy a mencionar así a grosso modo. Recuérdense que ya dependerá de ustedes que tendrán que hacer ese proceso. Repito, este año, por ejemplo, ingeniería, por mencionar una. Ingeniería, su voluntariado tuvo que ver mucho con el proceso leccionario, con lo que era propiamente algunos estudiantes propiamente que están inscritos en el año 2023, pues fueron o formaron parte de los observadores nacionales, en ese sentido, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Y pues también se recibieron un curso de inducción, un curso de preparación por parte del Tribunal Supremo Electoral y se les dio algún tipo de identificación y pues cumplieron ese proceso. Otras unidades académicas, el tema del voluntariado propiamente lo han trabajado propiamente con las famosas ferias universitarias, que también las privadas lo hacen en ese sentido. Esas ferias universitarias es para dar a conocer propiamente las carreras o las facultades que cada universidad tiene. Pues, pero en este caso, que nos interesa a la San Carlos, pues las ferias universitarias las hacían en forma presencial en el Club Arcos, propiamente, que fue uno de los primeros lugares que se empezó a recuperar propiamente. Entonces, se hizo actividad. O luego, pues, algunas actividades que se realizaban en el CUM, propiamente. O se hicieron también algún tipo de actividades de voluntariado en el campus central, pero en la parte externa, en la entrada del periférico, en ese sentido. Propiamente para atención tanto a estudiantes como tanto de la universidad como a estudiantes de nivel medio. Se les daba algún tipo, le quedaron algunos toldos en la parte de afuera del periférico, en la entrada del periférico, perdón, para poder ayudar en ese sentido. O se buscaba apoyo, por ejemplo, por ejemplo, en el colegio de profesionales, donde se instalaban ciertas oficinas y se atendía a los estudiantes que ya estaban en proceso de graduación o privados, o sea,
cada unidad académica pues fue implementando sus estrategias. Esto del voluntariado, propiamente, así como nosotros lo conocemos, propiamente, repito, surgió allá en los años 50, del siglo pasado, propiamente, en el cual, pues, propiamente, algunas personas tomaron la decisión, propiamente, de hacer algún tipo de aporte. En la primera facultad que empezó el trabajo del voluntariado fue odontología, y que empezaron propiamente con el proceso de agradecer. En este caso, pues, se trataba de que los estudiantes eh, agradecieran al país, en este caso, pues, a través de algún tipo de clínicas o a través de algún tipo de actividades médicas, en ese sentido, para ayudar en determinadas regiones. No era que el estudiante fuera a practicar, porque para eso estaba haciendo su EPS, sino que sencillamente es agradecimiento al país y agradecimiento a mi facultad y agradecimiento a mi universidad, en ese sentido, dependiendo si usted se identifica con su universidad, porque también eso es muy subjetivo. Tal vez algunos, como repito, tengo que hacerlo porque la universidad me lo pide, pues, pero la mayoría que hacemos el voluntariado o hemos hecho el voluntariado, pues lo hacemos en forma de agradecimiento a nuestra alma mater, pues en ese sentido. Entonces, se empezó a trabajar en los años 50, propiamente, luego ya odontología hizo algún tipo de alianza con medicina, en ese sentido, y ya se creaban campañas de seguridad, de campañas de médicas, en el área de medicina y en el área de medicina bucal, para ayudar a las personas de ciertos sectores. Igual, el área de empezó derecho, empezó ingeniería, y así cada facultad empezó a hacer algún tipo de actividades. Pero hubo un problema, situación que no fue condicionada por ni la universidad, ni por el estudiante, ni por el mismo país. Fue condicionada por algún grupo de personas. Surgió el conflicto armado, propiamente. Y surgió lo que nosotros hemos estudiado a lo largo propiamente, de nuestra historia de Guatemala. Entonces, en ciertos lugares, propiamente de Guatemala, pues sí se recibía al EPECista. Luego ya empezó también a trabajar la Mariano, cuando después de que fue creada la Mariano 60, empezó a trabajar también la Rafael Andívar, en ese sentido, con el voluntariado. Pero recuérdense que en ciertos lugares era muy peligroso trabajar en ese sentido, porque en ciertos lugares, por ejemplo, el área de Quiché, Huehuetenango, por mencionar un par de departamentos, pues cualquier persona, no importara que esté fuera de universidad privada, pues en ese sentido, propiamente algunas personas, por ejemplo, las patrullas de autodefensa civil o los destacamentos militares, propiamente, pues consideraban que cualquier estudiante universitario que fuera a hacer eso, madre a San Carlos, pues venían a adoctrinar propiamente a la comunidad, venían en alianza con la guerrilla propiamente, y eran guerrilleros en el sentido. Esa era la idea que se manejaban en los 70 y 80, entonces era muy peligroso en ese sentido para el estudiante y aún cuando se hacía aún en la capital, pues hacer ese apartado, porque se consideraba, y repito, y siendo aún de universidades privadas, en ese sentido, se consideraba que propiamente venían a cambiar, venían a adoctrinar, y ya se venían manejando esos términos de charro, que actualmente se maneja, pues estamos en los años 70, años 80 propiamente, donde pues era comunista, socialista, todo aquel que venía a ayudar a la comunidad propiamente. Entonces, en algunos lugares, pues algunos estudiantes de la San Carlos y algunas universidades privadas, aquí la del Valle tuvo mucha participación también, pues muchos fueron asesinados propiamente o fueron torturados por la situación del conflicto armado. Entonces, el voluntariado, pues no fue ya de alguna forma obligatorio en ese sentido, sino que se dejaba la tendencia, se dejaba trabajando ese apartado y ya dependía del estudiante o del grupo de estudiantes trabajar eso. Pues, pero estamos diciendo al principio de los años 80, mediados de los 90 propiamente, y principios del 2000, la gente pues estaba asustada. La gente propiamente pues no quería trabajar eso, porque lo miraba muy peligroso. ¿No? Entonces, a raíz de lo que fue la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996, propiamente, entonces las universidades, propiamente a través de esos acuerdos, aquí ya empezaban a trabajar algunas más, propiamente, empezaron ya a manejar esto del voluntariado, pero lo dejaban opcional, en ese sentido. Dejaban propiamente para que la gente, los estudiantes que quisieran hacerlo, pues lo hacían.
era en aquellos tiempos, 90 y principios del 2000, pues era muy raro que alguien hiciera el voluntariado, porque no era obligatorio, pues era opcional. Algunos lo hacían propiamente, algunos lo hacían, pero más que todo lo hacían dentro del campus central de las distintas universidades, por los aspectos de seguridad, a pesar de que ya había terminado el conflicto, pero había todavía ciertos resabios y como todavía los hay, porque algunas personas todavía siguen con tendencias o ideas de los años 80, años 70 propiamente. Y usted pues ahora lo está viendo con la situación que está pasando en Guatemala, pues hay personas que cualquiera persona que esté en contra de la corrupción, pues se le acusa de charro, se le acusa de comunista, se le acusa de guerrillero. Pues, sabemos que eso no es así, pues, pero son aspectos que se han quedado propiamente en ese sentido. Entonces nosotros, perdón, a raíz de eso, pues se empezó a trabajar ya el voluntariado en los campus central, tanto de las privadas como de la San Carlos. Y ahí, pues, Humanidades tuvo un proceso, pues, de la creación del proceso de reforestación y empezaban poco a poco a reforestar el campus central. Los que son, pues, o los que conocen el campus central, pues ahorita van a notar una gran diferencia cuando regresen, ya sea este año o a principios del 24, cuando ya regresemos al campus central, pues van a notar gran diferencia, porque algunos ya ni se recuerdan, recuerden que tienen como 3, 4 años que no van al campus central, pues en ese sentido. Pero otros sí hemos tenido la facilidad, hemos tenido la suerte de poder ingresar al campus central y pues hay bastantes diferencias en ese sentido. El campus central se vio afectado más en las partes externas. Al interior de los edificios, propiamente cuando estaba la situación del COVID, en ese sentido, los edificios al interior están bien, se han cuidado bien, en ese sentido. El personal de mantenimiento de cada edificio hizo bien su trabajo. El problema fue con la toma de las instalaciones, donde pues en algunos casos o en muchos casos no se permitía el ingreso de estos colaboradores. Entonces muchos edificios en el interior empezaron a propiamente a verse afectados, excepto una área propiamente allá en la parte final, por está el S12, propiamente, donde está la granjita, la granja de la universidad, que es un aspecto para el área de zootecnia, en ese sentido, y el área de veterinaria. Pues ahí sí se logró algún tipo de vinculación propiamente con las personas que habían tomado el campo central para que las personas pues puedan a cuidar propiamente la granja, porque ahí había, por ejemplo, habían animales, vacas, ganado ovino, diferentes tipos de animales, hasta ahí habían propiamente pez, propiamente, había algún tipo de agricultura o avicultura propiamente en ese sentido, y había que darles el mantenimiento. Pues ellos no tenían la culpa en este caso los animales, entonces sí permitían que estas personas pudieran ingresar y darles ese mantenimiento en la granjita o en esa parte allá al final, propiamente, porque ahí es casi al Villanueva en ese sentido, para poder recopilar eso. Entonces nosotros el día de hoy pues vamos a ver, entonces, perdón, ahí en este caso pues el voluntariado en los años, ya después del año 2000, 2005 más o menos, ya se empezó a implementar ya propiamente dentro de las universidades y en este caso en la San Carlos, ya con cierta estrategia, excepto como les decía, humanidades, porque ellos ya sí empezaron a trabajar el aspecto de reforestación, pero las distintas facultades o las distintas universidades pues iban manejando según determinadas circunstancias, según eventos coyunturales. En algunos casos las elecciones, en otro caso ha habido mucho, por ejemplo, el voluntariado cuando han habido algún tipo de desastre natural. Por ejemplo, donde hubo mucha participación de la San Carlos, la del Valle, participación de la Landívar, de la Mariano, el último desastre natural, pues que fue la erupción del volcán de fuego propiamente, y con la desaparición de la aldea, se me va el nombre de esta aldea, pero propiamente esta gente tuvo que abandonar su lugar, irse a Escuintla, irse al estadio municipal, y pues hubieron necesidad de crear escuelas, hubo necesidad de ayuda psicológica y de diferentes campos en ese sentido para poder ayudar. Y ahí se hizo mucho el voluntariado. Empezó a trabajarse ese voluntariado externo. Pues, pero luego, pues ya empezó propiamente en distintas unidades y en distintas universidades, propiamente ya sacar al estudiante fuera del campus central. Hay voluntariado dentro de la universidad. Vamos a ubicarnos un poquito antes del 2020, donde a algunos estudiantes, pues se les pedía colaboración para hacer el proceso de mantenimiento de las áreas verdes de la universidad, o dentro del CUM o dentro de los centros regionales. Acuérdense, era opcional, ¿no? O sea, no se le obligaba a nadie, pues, pero ya después sí hubo necesidad de volverlo obligatorio. Pues. Entonces vamos
Eso es así, a grosso modo, un poco la historia de cómo se ha trabajado el voluntariado propiamente en San Carlos y en algunas universidades privadas, del cual pues vamos, más adelante vamos a estar hablando. Para nosotros, el término voluntariado lo vamos a entender propiamente como toda aquella persona que tiene la inquietud propiamente de conocer los problemas sociales, problemas políticos, problemas culturales o económicos, propiamente, y que va a dar cierta parte de su tiempo, ojo, cierta parte de su tiempo libre, propiamente, para poder desempeñar algún tipo de actividad o algún tipo de tarea de utilidad social y que la va de alguna forma, no va a recibir ninguna retribución económica. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. El voluntariado es ad honorem. El EPS también es ad honorem, pues en ese sentido. Pero en algunas regiones, en algunas empresas o algunas comunidades, o a la misma universidad, pues patrocina propiamente el EPS a estudiantes. Pero el voluntariado no. El voluntariado no nace de corazón. Es propiamente un aspecto de empatía en ese sentido, en el cual el futuro profesional pues va a agradecer, en este caso, al país, a la universidad y a su facultad esos conocimientos. Buenos o malos, esa es otra historia. Eso no lo estamos discutiendo. Pero usted, como persona, en este caso como cristiano, aquí no vamos a entrar a hablar de religiones en ese sentido, como usted como seguidor de Cristo o de Dios, pues tiene que ser agradecido y darle la dicha que usted no está, por ejemplo, en el caso de estos niños, en ese sentido. Ahí pues, todos lo sabemos que tal vez nosotros podemos ser de clase media o personas en pobreza, pero hay personas que están peor que uno en ese sentido, y hay otras que están peor todavía. Pues, está la suma pobreza y la extrema pobreza en ese sentido. Esto creo que todos lo hemos identificado en algún momento. Pero hay personas que están peor que uno. Y esta es la forma en la cual usted, como persona, como ser humano, por decirlo en ese sentido, con esa empatía que tiene, pues va a hacer ese proceso de voluntariado. No es que usted lo vaya a estar haciendo mucho tiempo. Allá dependerá propiamente de cómo lo programa su facultad y podría ser 1 o 2 días. No se le pide. Si usted quiere hacer más días, eso ya es cosa suya. Pues. Pero lo mínimo que le van a pedir, aquí me refiero a las 14 universidades, es por lo menos unos 2 días. Unos 2 días para que usted pueda hacer ese voluntariado. Por ejemplo, cuando sea lo de la ingeniería, pues lo de el proceso eleccionario, pues en la primera vuelta fue un día y en la segunda vuelta pues fue otro día. Ahí están los 2 días que se da. En las ferias virtuales o en las ferias de las universidades es un día y tampoco todo el día, pues es propiamente, podríamos decir, unas 3, 4 horas. Así es sencillo. Pongamos 3 horas un día y otras 3 horas otro día. Podemos hablar de 6 horas. Y estoy poniéndola demasiado. Es más que todo, es un momento, es una situación en el cual, pues usted como futuro profesional, como ser humano, pues va a poder de alguna forma brindar esa colaboración y brindar esa ayuda de forma espontánea. O sea, el término es voluntariado, pero ahora ya se vuelve obligatorio en ese sentido. Más que todo para los que hacen EPS. Si alguien me pregunta, ¿por qué los tesistas no lo hacen? Porque el tesista, recuérdense que le falta mucho trabajo social, le hace falta mucho trabajo de campo. En ese sentido. En cambio, el EPCita, pues sí tiene o tenemos esa ventaja propiamente de que conocemos las actividades en el campo. O hemos enfocado a través de nuestro propio EPS esa vinculación con la comunidad o esa vinculación propiamente con la empresa o la sociedad. Pues, hay en algunas instituciones propiamente han hecho algún tipo de alianza propiamente con algunas universidades, como lo vamos a ver, por ejemplo, la del Valle, la Mariano propiamente, han hecho algún tipo de alianza con algunas empresas, con algunos colegios, por ejemplo, como que ustedes ven ahí, donde pues los estudiantes de las distintas carreras van a hacer un proceso de, por lo menos, ayudar a estos jóvenes, ayudar a estos niños, por lo menos para que durante unas 2, 3 horas se les olvide sus problemas, porque estos niños propiamente en los orfanatorios o en los centros, por ejemplo, de detención preventiva, por ejemplo, Gaviota, por mencionar en un momento, pues, o en algunos, por ejemplo, en Santa Teresa, en la zona 18, con las madres que tienen hijos dentro de los centros penitenciarios, pues se trata de ir a darles algún tipo de distracción a estos niños. También en algunos centros de la área departamental, en el caso de las mujeres que tienen hijos dentro de las cárceles, pues se llega ese tipo de apoyo. Y no se asusten, obviamente, no se asusten. Por ejemplo, en algunos centros de detención, por ejemplo, las gaviotas, en ese sentido,
las mismas personas lo entienden, los que están ahí privados de su libertad, entienden de que es un proceso que a ellos les va a ayudar, propiamente. Entonces no van a hacer ningún tipo de daño en ese sentido, no van a ocasionar ningún tipo de daño a ellos o a ellas propiamente, en ese apartado. Entonces los reciben y los cuidan en ese sentido. Algunas personas han tocado hacerles el tema del voluntariado propiamente con grupos, las llamadas maras, en ese sentido. Y les ha tocado que ir a lugares donde las maras dominan y no les pasa nada. El mismo, pues voy a mencionar este término, pues el mismo marero entiende que es para ayudar a sus hijos. El marero no quiere que su hijo sea marero. Entonces, tío, yo soy marero, pero no quiero que mi hijo se haga eso. Si él lo quiere, pues es cosa ya de él, pues propiamente. Pero no, de alguna forma, pues no, yo no lo voy a decir, mira, soy tu papá y quiero que seas marero. ¿No? Ningún papá va a hacer eso, pues, en ese sentido. Entonces, el padre, en este caso, que se puede ser marero, quiere que su hijo se supere, quiere que su hijo sea mejor que como fui yo, pues. Claro, hay factores externos y otras circunstancias, pues, en ese sentido. Entonces, se trata de que usted brinde ese tiempo, brinde esa ayuda y no se sienta obligado. Eso es muy importante. No se sienta obligado a hacer ese tipo de actividad y que con eso, pues usted de alguna forma haga algún tipo de actividad en el área de salud, como lo vamos a ver más adelante, o en el área de la comunidad, en el área psicosocial, en el área de infraestructura, en el área de apoyo social o apoyo jurídico, dependiendo su carrera, dependiendo su profesión, pues donde usted va a participar en reuniones con los grupos y pues les va a dar, aunque sea un par de horas o 2 horas o 3 horas propiamente, para que estos jóvenes o esta niñez, o dependiendo de donde usted vaya a trabajar, porque también hay voluntariado, por ejemplo, con las personas de la tercera o cuarta edad, en ese sentido, o con la comunidad LGTBG, pues en ese sentido, o con las mujeres en algunos lugares que son discriminadas, en ese sentido, o como decíamos anteriormente, pues con las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Es un momento. Tampoco se hace todos los días, pues, hay ciertas épocas del año propiamente donde se hace esa convocatoria. Yo le invito propiamente a que usted averigüe en su unidad académica qué es lo que tiene que hacer. Ya dependerá, ojo, yo aquí solo lo estoy mencionando a términos generales, propiamente qué es lo que le van a poner a hacer o qué no le van a poner a hacer, porque creo que alguien me decía en la otra sección, realmente que no están manejando muy bien todavía el voluntariado en un par de facultades, pero eso es en el año 2023, pero no sabemos cómo va a pasar en el 24. Que a usted realmente a usted le interesa es el 24, ya el 23, como les digo, ya está terminando. Nos queda literalmente en términos académicos, pues solo el mes de octubre. Ya en noviembre ya no se toma en cuenta porque ya son exámenes finales en su facultad, presentación de cuadros y pues luego ya viene lo que es el apartado de vacaciones de fin de año. Entonces, y eso incluye también las privadas, en ese sentido. Entonces podemos decir que el año 2023 está a punto de terminar. Hoy estamos a 5 de octubre o 6 de octubre, pues quedan como si mucho 24 días académicamente en las universidades, en ese sentido. Bueno, entonces el término voluntariado propiamente, pues es gente, en este caso gente, no importa la edad, ojo, puede ser que tenga 20, pues digamos 20, 25, 30, 35, como vea aquí la señora propiamente, puede tener usted 50, 60 años, pero propiamente donde usted va a hacer ese proceso propiamente de colaborar, donde usted va a hacer ese proceso de servir. Se trata de que usted cumpla un papel de ayuda, un papel de acción propiamente. En este caso, pues con el voluntariado se trata de llevar ese tipo de ayuda a esas personas que se encuentran en distintas situaciones, en situaciones de pobreza económica, política, social, de diferentes campos, pues en ese sentido. Entonces es importante que el voluntariado, en este caso el voluntariado universitario, como se conoce propiamente, pues ha venido a favorecer a gran parte de la población guatemalteca, en situación de extrema pobreza, porque recuerden que Guatemala es un país catalogado en vías de desarrollo y el término subdesarrollo ha sido aplicado propiamente a aquellos niveles de vida sumamente bajos o que reflejan propiamente un ingreso per cápita inferior por lo menos a ¿qué? $5 o $10 diarios, por decirlo de alguna manera. Hay personas, tal vez usted tiene la dicha propiamente de que tiene un trabajo en ese sentido, tiene un ingreso, tal vez no le alcanza, pues esa es otra historia, ese es otro problema, pues, pero gracias a Dios tiene un trabajo en ese sentido, un trabajo fijo, entre comillas, pues de alguna manera, o usted tiene un negocio, tiene un emprendimiento y pues tiene un ingreso.
hay muchas personas que se ven en la necesidad, por ejemplo, de ir a pedir dinero o ir a trabajar propiamente, por ejemplo, al relleno sanitario o ir a los basureros en ese sentido. Y no tiene nada de mal, pues, en ese sentido. Entonces, ellos propiamente, en algunos casos, pues, podrán sacar, tal vez a nosotros nos asustará o nos dará algún tipo de miedo, pues, pero ellos podrán sacar 20 quetzales. Pero para ellos, esos 20 quetzales diarios es bastante. Es cierto, algunos tienen familias grandes, pues sí, con 20 quetzales, ¿qué tanto podrán alcanzar? Y aquí más que todo es de sobrevivencia en ese sentido. Entonces, con esos 20 quetzales, pues tengo que dar de comer, vamos, 3, 4 hijos y por lo mínimo, por lo menos un tiempo, en ese sentido. No estamos diciendo que van a dar los 3 tiempos de comida, por lo menos uno, cuando les va bien, en ese sentido, cuando les alcanza, porque a veces en muchos lugares, pues comen cada 2 o 3 días, en ese sentido. Comida, entre comillas, normal, podríamos decir, por lo menos una tortilla con sal, porque muchas de estas personas, y muchos lo han visto, a veces están trabajando en el relleno sanitario o están trabajando en algún basurero, pues de ahí sacan la comida, en ese sentido. Ahí sacan propiamente su vestuario, ahí sacan propiamente lo que pueden trabajar. Entonces, nosotros démosle gracias a Dios que por lo menos, bien o mal, pues por lo menos tenemos un ingreso en ese sentido. Entonces, en este caso, pues el voluntariado ha llegado propiamente como parte o como una actividad importante que se reconoce propiamente a raíz de los acuerdos de paz, lo decíamos anteriormente. Los acuerdos de paz en el año 1996, pues hicieron ese proceso de que el estudiante universitario agradeciera. Desde ahí donde se viene ya manejando esta situación, esto de hacer ese tipo de actividades. Son actividades propiamente de agradecimiento, en este, de 1 o 2 días, propiamente de unas 2, 3 horas, para que usted, porque eso es muy importante, conozca una realidad. Es que hay muchas personas, lamentablemente, en teoría, el de la San Carlos tendría que conocer más la realidad social, pero a veces no es así. Lo conocen mejor las universidades privadas, porque ellos han de alguna forma, pues tienen mayores contactos, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a ciertos lugares. En este caso, poder llegar, por ejemplo, vamos a poner el caso del relleno sanitario de la zona 3, pues hay algunas universidades que tienen alguna alianza con la municipalidad y pues se crea algún tipo de campañas para que el estudiante llegue a conocer ese entorno de cómo los guajeros propiamente trabajan en el relleno sanitario o en algunos basureros, por ejemplo el basurero de Villanueva, propiamente antes de que se quemara, pues en ese sentido, o basureros de algunos municipios que propiamente donde las municipalidades pues tienen algunas normas de seguridad, porque también hay que manejar la seguridad en algunos, porque en otros no, en ese sentido, para poder manejar ese apartado. Entonces el estudiante debe de conocer eso, pues, es parte de su quehacer como ser humano y de su quehacer como profesional. Claro, dependiendo cómo usted vea propiamente esa vocación, usted vea propiamente ese interés. Entonces, vamos a ver propiamente qué es en sí ser voluntariado o a qué se refiere propiamente ese tipo de trabajo del voluntario, porque es un trabajo en sí. Vamos a empezar primero por definir qué es la palabra trabajo. En ese sentido, vamos a entenderlo desde el punto de vista económico. En ese sentido, trabajo es un esfuerzo, en este caso físico o intelectual, donde vamos a aplicar la producción y la obtención de la riqueza para poder realizar algún tipo de actividad, en este caso por la persona, para poder proyectarse propiamente en un medio humano o en un medio circunstanciado para poder tener algún tipo de recompensa, el salario, pues, en ese sentido. Pero en este caso, el trabajo de voluntariado que ustedes lo van a hacer es en forma ad honorem. Repito, no les van a pagar. La universidad, la forma en que le va a pagar, por decirlo de alguna forma, es pues dándole las gracias y pues le va a agilizar el proceso de graduación. Eso. Pero usted lo que va a ver, y como lo miraba en los videos anteriores, pues usted su mayor pago, por decirlo de alguna manera, su mayor recompensa, pues es ver esa sonrisa de esos niños, ver el agradecimiento que el adulto o la persona de la tercera edad le pueda dar. Ese es el mejor pago que usted pueda recibir. Claro, aquí entra la empatía que usted tenga. Pues alguno va a decir, puchica, estar trabajando por solo una sonrisa como que no trae cuento. Esa ya es la mentalidad de cada quien. Pues. Entonces, vamos a entender como el trabajo voluntariado propiamente, donde nos vamos a organizar, en este caso a través de una institución, llámese universidad o llámese facultad propiamente, para poder hacer ese trabajo.
ese trabajo voluntario a través de diferentes organizaciones o a través de ONGs propiamente o a través de algunas empresas o municipalidades propiamente, donde vamos a prestar un servicio de solidaridad, en este caso, solidaridad social, y donde vamos a tratar de ayudar a minimizar los problemas que afectan a determinado sector de la población. Como les digo, el término voluntario cualquiera lo podría interpretar como propiamente un proceso de que me nace a mí hacerlo, pues. Pero ya el término voluntariado ya es una obligación propiamente o es una actividad obligatoria en las universidades. Porque, como les digo, hay muchas personas que no lo quieren hacer. No les nace propiamente ese proceso de empatía. Ven las circunstancias en las que se están y son muy egoístas en ese sentido. Claro, todos en algún momento vamos a tener nuestra recompensa, si quieren, pues cuando tengamos la presencia ante Dios en ese sentido, pero se trata de que nos ayudemos entre todos. Es cierto, no es obligatorio, pues, yo si quiero ayudo a otro, pues nadie me está obligando a ayudar, pues, pero se trata de ser empático en ese sentido. Entonces, respecto al voluntariado, en este caso voluntariado universitario, pues es un propiamente donde vamos a establecer a través de una detección de necesidades, es aquí donde, ojo, usted no tiene que ir a buscar el lugar, ojo a esto, usted no lo busca, es la facultad o es la universidad, como repito, con alianza con algunas instituciones, con alianza con algunas comunidades, donde propiamente, pues ellos van a hacer el tipo de actividad, el tipo de voluntariado, que se va a trabajar propiamente y le van a pedir a usted la colaboración. O sea, la facultad o la universidad se encarga de organizar. Lo único que quieren es, algunos tal vez lo va a tomar a mano, pero lo que quieren es la mano de obra, por decirlo de alguna manera. Ellos ya se encargarán propiamente de hacer ese apartado, excepto humanidades. Ahora hablo un poco de humanidades. En el caso de humanidades, con el tema de la reforestación, pues el estudiante sí tiene que ir a buscar el lugar, tiene que ir a buscar el terreno adecuado para la implementación de, en este caso, de los arbolitos. Tiene que llevar también el proceso de un compromiso para prepararse, un compromiso durante el proceso del voluntariado y un compromiso posterior en ese sentido. Y es ahí donde usted tendrá que, por eso le vuelvo a indicar, usted tiene que abocarse a su unidad académica y ahí le van a dar las indicaciones, le van a dar las instrucciones de qué es lo que usted tiene o cómo usted debería de trabajar eso, pues, entonces, aquí es aquí donde cada universidad o cada facultad, en base a su misión y visión, pues han tomado propiamente esa iniciativa a través de la responsabilidad y a través del carácter de relaciones propiamente de hacer algún tipo de programas para que las distintas unidades académicas puedan tomar propiamente ciertos problemas o ciertas situaciones sociales, como por ejemplo temas de ambiente, temas de género, alfabetización, recreación, manejos de riesgos o prevención de desastres, en sentido, hay mucha vinculación con red, en ese sentido, de apartado, o seguridad alimenticia, o seguridad nutricional, o lo que es donaciones de víveres, propiamente. En muchos lugares se busca a los estudiantes para conseguir algún tipo de víveres para propiamente llevarlo a orfanatorios o llevarlo a centros de personas o asilos, propiamente personas de tercera o cuarta edad, en ese sentido, o actividades educativas. Hay algunas universidades propiamente que se encargan de hacer algún tipo de actividad. Aquí podría ser, dependiendo la acción que se haga propiamente con la institución o con el Ministerio de Educación. Es decir, o en algunos casos, pues lograr apoyo económico, algún proceso de autogestión de recursos, en el sentido, para el sostenimiento de los mismos programas. Porque en este caso se trata de una alianza entre la municipalidad, la empresa o la misma comunidad para que la universidad, o en este caso la facultad, nos lleve a las personas, probablemente. Es cierto, en las comunidades a ustedes les van a dar lo que ustedes necesitan por el tema del voluntariado. Claro, pues ustedes tendrán que conseguir algunas cosas, eso es normal, pues en el sentido. Pero, propiamente, se trata de motivar, se trata de que a través de ese proceso, pues esa participación juvenil o esa participación social universitaria, pues se pueda desarrollar de una mejor forma, pues en ese sentido. Entonces ahorita pues nosotros vamos a estar viendo cómo se maneja propiamente el voluntariado según la universidad. Se van a dar cuenta que algunas pues es muy parecido lo que manejan en el tema del voluntariado. En este caso vamos a empezar con la Universidad Francisco Marroquín. Este es el voluntariado más reciente. Este probablemente estamos hablando del año, yo les había dicho año 2016, pero es año 2006.
propiamente. Es cierto, esta universidad es una de las más antiguas, pero el voluntariado lo empezaron hace poco a trabajar. Entonces, el voluntariado en la Francisco Marroquín propiamente, pues va enfocado más al área educativa. En este caso, pues a través de lo que es la institución del Museo Popol Vuh, propiamente el que vieron ustedes al inicio del video, en el sentido, donde realizan algún tipo de actividad voluntaria como guías de tour, porque a veces los colegios de nivel medio, ya sea de la capital o de áreas circunvecinas o de municipios de la capital o de algunos departamentos, llegan a hacer una visita al museo, propiamente a las instalaciones de la Marroquín. Entonces, algún grupo de estudiantes se les dice, seamos guías de tour, propiamente se les da alguna capacitación para que preparen propiamente para que la visita de estos jóvenes pues sea de alguna forma alegre, pues en el estilo. Es cierto, algunos podrían decir, esto suena más a relaciones públicas. Es cierto, pues podrá parecer un poco relaciones públicas, pero también es un proceso de dar a conocer mi universidad, dar a conocer propiamente mis facultades. También, es cierto, va a tener un proceso de ganancia, pues que puede ser que de ese grupo de estudiantes alguno me venga a estudiar a la Marroquín. Eso es cierto, eso no lo vamos a discutir. Pero eso sucede en todas las universidades, pues en ese sentido. Entonces aquí se trata de ser guías de turismo o guías del museo, o en el caso de algunos, por ejemplo, llegan estudiantes de preprimaria, llegan estudiantes de primaria o nivel medio, o llegan, ojo en este sentido, hay estudiantes de otras universidades que llegan a la Marroquín a conocerla. Más que todo eso sucede en la capital, en ese sentido. Propiamente, donde otras personas hacen alguna alianza, propiamente, para que supuestamente estas personas ya de universidades, pues se cambien, supuestamente la idea, pues que puedan sacar una carrera también en la Marroquín. Es decir, pero no ese es en sí el objetivo pues, que ellos persiguen. Hacen trabajos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues trabajos de arcilla, hacen algún tipo la Marroquín tiene mucho el aspecto del empoderamiento, el empoderamiento a la mujer, propiamente. Hacen algún tipo de capacitación para las mujeres. Hay una carrera dentro de la Marroquín, propiamente, que se ve el tema de negocios de emprendimiento, donde salen mejor preparados junto con la San Carlos, porque la San Carlos en el área de ingeniería también tienen una área de emprendimiento. Entonces son las dos universidades que están muy bien preparadas en ese apartado. Entonces se trata de que el estudiante pues practique o el estudiante esos conocimientos ayude a mujeres, más que todo se va con el sector femenino, en ese sentido. Entonces ese tipo de actividades propiamente donde el estudiante pues va a transmitir esos conocimientos en forma gratuita 1 o 2 días propiamente, donde van a dar algún tipo de capacitación para que las mujeres pues puedan emprender ese tipo de actividades. O por ejemplo, en algunos casos pues con el Museo Popol Vuh, como decíamos en algún momento, por ejemplo, aquí hay un apartado donde los aspectos arqueológicos se va creando ese interés para que el estudiante pues quiera seguir en la carrera de antropología o quiera seguir la carrera de historia, pues en ese sentido. Entonces, se les va causando ese interés, ese gusto, ese gusanito para que los nuevos estudiantes, en este caso, o las personas, pues quieran ingresar a su facultad o quieran ingresar a su universidad. Entonces, actualmente, pues, se trabaja en 30 campus en el área de la Marroquín. O sea, hay 30 tipos de actividades de voluntariado. Como decíamos, hay actividades de tour, actividades propiamente de apoyo, de dar a conocer la universidad, dar a conocer propiamente las facultades, como lo hace la San Carlos en ese sentido, o propiamente actividades del área del Museo Popol Vuh, el reconocimiento propiamente al vestuario indígena en ese sentido, o propiamente el apoyo a otras instituciones. En este caso, también tiene mucha vinculación con el Comité Prociegos, en ese sentido. Aquí propiamente se dan cursos, propiamente, por ejemplo, en lenguaje de señas, en ese sentido, para que sea ya propiamente un aspecto de inclusión en ese sentido. Bueno, eso es en el caso de la Marroquín. Propiamente, como digo, tiene que ver mucho con el aspecto de la misión, porque la misión de la Marroquín es la enseñanza y la difusión propiamente de principios éticos, jurídicos y económicos de la sociedad, para manejar los aspectos de la sociedad libre y la sociedad responsable. Entonces, el voluntariado pues, va enfocado propiamente a hacer algún tipo de actividades para el área empresarial. Lo que hacemos, el aspecto del emprendimiento, es decir, se le da ciertas características empresariales, ciertas características gerenciales propiamente a las mujeres para que puedan emprender sus negocios. Esto que ven ahorita es el Museo Popol Vuh, propiamente el que mencionaba en ese sentido. Es el museo que se encuentra en la entrada de la Marroquín. Bueno,
Vamos ahora con lo que es la del Valle. A pesar de que es la universidad más cara de Guatemala, propiamente, pero es una de las universidades que su actividad voluntariado la tienen muy bien desarrollada. En ese sentido. Entonces, en el caso de la del Valle, propiamente, las actividades tienen que ver mucho propiamente con el servicio o promover el servicio social del estudiante. Es que aquí hay una cosa, dice bien, es cierto, no digo que todos, voy a manejar una cantidad. De cada 100 estudiantes de la del Valle, propiamente, pues digamos 96, 97 son de sector o pertenecen a alguna clase social alta. Su nivel económico es alto en ese sentido, o hay mucho estudiante extranjero en ese sentido. Aquí se maneja, de la única universidad que maneja esto, el aspecto del voluntariado internacional. Algunos de los estudiantes de la del Valle hacen intercambio con otras universidades en el extranjero y se va a hacer el proceso de intercambio, los intercambios estudiantiles que hemos escuchado a veces en las películas o en la televisión, en ese sentido. Pero es por el nivel económico en ese sentido. Como digo, de cada 100 estudiantes, pues 97 tienen muy buenos ingresos, porque no es que sean hijos de papi y mami, no es eso. Su capacidad financiera pues es alta en ese sentido. Pero de los tres que quedan, algunos están por beca, igual que en la Marroquín, algunos están por beca propiamente, entonces hace este proceso, y eso también es un aspecto del voluntariado, las becas. Es decir, la Marroquín y la del Valle entregan ciertas becas a aquellos estudiantes del nivel medio para que continúen sus estudios en la universidad. Los incentivan, los motivan. Claro, el estudiante tiene que responder, pues, en el sentido, con buen punteo y con buen tipo de actividades. En ese sentido. Entonces, las actividades lo hacen propiamente en aspectos de educación, en aspectos de llevar algún tipo de beneficio, más que todo a orfanatos o a tipo de hogares de ancianos, propiamente. Aquí hay mucha vinculación con algunas instituciones, por ejemplo, con la Fundación Ronald McDonald, en ese sentido, o con Fundabien, o con otro tipo de actividades, donde el estudiante, pues, saliendo fuera de ese lugar, porque muchos de ellos, ojo en ese sentido, vienen de colegios caros, por decirlo de una manera, pero no han conocido, no conocen la realidad guatemalteca. Entonces la del Valle hace eso, por lo menos para que un día o 2 días conozcan cómo es, de alguna forma, ese apartado de las personas que no tienen las mismas facilidades económicas. Es cierto, de eso también sucede, que hay personas, hay estudiantes, pues, que se burlan. Lamentablemente eso sucede, pues, en ese apartado. Como voy a mencionar algo, pues, yo de la alta sociedad, del cash, como decimos así en ese apartado, de la alta high, por en ese sentido, me voy a ir a meter al basurero, me voy a ir a meter con niños minusválidos. Es cierto, hay mentalidad así, lamentablemente lo hay, como también en las universidades de la San Carlos, la Mariano, en ese sentido, a pesar de que podemos ser personas pobres, pero hay algunos que se la creen, pues en ese sentido, algunos, porque estoy en la San Carlos o estoy en la Mariano, soy rico, nada que ver, pues en ese sentido. Pero hay más que es uno o dos esos casitos, esos casos que se presentan ahí propiamente. Pero se trata, y la misma universidad trata de no fomentar eso. Si son ese tipo de personas, pues no se les lleva a esos lugares y participan en las actividades dentro del aula, porque también volvemos al aspecto de relaciones públicas. Es que un estudiante que se vaya a burlar de un niño minusválido o se vaya a burlar de una persona de la comunidad LGTB o persona en extrema pobreza, pues eso no le conviene a la universidad, pues ahí se maneja. Pasa ahora con el uso de las redes sociales, permitido. Yo estoy burlándome de alguien me toma un video, lo suben a una plataforma y no queda mal la persona, queda mal la institución, en este caso, pues la universidad. Entonces, ellos sí manejan con mucho cuidado ese apartado en esa situación. Entonces, propiamente los objetivos que se trata es que el estudiante o el futuro profesional, porque así se le ve, ahí no se le llama estudiante, ojo en ese sentido. Voy a manejar el término estudiante para que entendamos. Ahí se le maneja como futuro profesional o futuro dirigente, en ese sentido, porque ellos ya lo manejan desde el punto de vista empresarial, al igual que la Marroquín. En las universidades, pues nos dicen estudiante, pero aquí la forma en que se le cataloga propiamente es futuro profesional o futuro dirigente empresarial. Porque recuerden que muchas de estas carreras van para niveles empresariales, alta gerencia, por decirlo de esa manera. Entonces se trata de llevar propiamente ese tipo de actividades, hacen algún tipo de patrocinios o buscan algún tipo de patrocinios o donaciones de víveres, consiguen canasta básica, tienen grandes alianzas, ojo en este sentido, la del Valle tiene mucha alianza
por ejemplo, con empresas tipo Milano, la Nestlé, la Colgate, la Panadería San Martín, la Panadería Alemana, la Panadería María Gordillo, la Kens, la Pepsi, propiamente, donde ellos consiguen ese patrocinio, porque aquí es ganar, ganar. Soy de la Pepsi, pues me uno con la del Valle, llevamos algún tipo de ayuda o apoyo propiamente a ciertos lugares, y pues la marca, en este caso, se da a conocer, en este caso la marca Valle y la marca Pepsi, o igual que las otras empresas, pues procesos de gana-gana, pues en otras, pues se hace el proceso de recolectar libros. En este caso, en algunos colegios se hace el proceso de crear bibliotecas dentro de los mismos establecimientos, más que todo en escuelas públicas, en ese sentido, para que el niño o el joven pues tenga ese hábito de leer, en ese sentido. O en algunos casos también, como decíamos propiamente, las famosas intercambios estudiantiles. En este caso, pues, propiamente busco algún tipo de patrocinio con, por ejemplo, muchos de ellos tienen con alianza con el Tecnológico de Monterrey, en México. Entonces, algunos estudiantes que tienen la facilidad, porque tampoco no todos la tienen, pues en ese sentido, pues tienen la facilidad de poder gastarse un tiempo allá al Tecnológico. Y los del Tecnológico, pues son recibidos aquí en Guatemala propiamente, y en este caso, pues se van a quedar a vivir en casas, no se quedan a vivir en la universidad. Pues. Yo soy papá, tengo esa facilidad, pues mi hijo se va a ir al Tecnológico y yo recibo a otros hijos de otras personas allá del Tecnológico y durante un tiempo van a estar en mi casa. Pues es un intercambio en ese sentido. En ese proceso de la única universidad que maneja ese tipo de intercambio estudiantil. Entonces se trata propiamente de guardar aspectos de protección. También tiene que ver mucho con las guarderías. En este caso, hay una facultad, la Facultad de Educación, así se llama, pero era una facultad de humanidades en este sentido, la Facultad de Educación, pues que tienen su colegio, un colegio de niños. La San Carlos tiene su colegio para los colaboradores o su colegio para estudiantes. Ahí se me va el nombre del colegio, está en el campus central propiamente, donde el colaborador de la universidad propiamente o de la sede central o del CUM tiene a sus niños, no tiene quien se los cuide propiamente, entonces lo llevan a este colegio. Usted me va a acordar el colegio, el nombre del colegio. Está, para los que conocen propiamente, está en el área del bosque Las Ardillitas, ahí donde está este colegio. Ahorita me va a acordar el nombre, no sé si alguno se recuerda de ese nombre propiamente. Bueno. Pero en caso de volviendo aquí a la del Valle, ellos tienen guarderías propiamente y donde el estudiante de la Facultad de Educación pues se va preparando o va ayudando a estos niños. Pues, en ese sentido. Bueno, eso es en el caso de la del Valle. Vámonos ahora con lo que es la Mariano. La Mariano tiene propiamente el proceso de sacar a los estudiantes o parte de su voluntariado, está enfocado propiamente a que los egresados de distintas carreras propiamente pues puedan cubrir ciertas asesorías. Aquí más que todo es el voluntariado de asesorías, una o dos días o una semana propiamente donde el estudiante, por ejemplo, de administración o el estudiante de ingeniería o arquitectura, pues va a ir a cubrir propiamente en algunas instituciones públicas o privadas propiamente ese proceso, o en algunas municipalidades, pues ir a dar ese proceso de ayuda, ese proceso de capacitación. Esto es lo que podríamos decir que es lo que hace la San Carlos, en ese sentido. En ingeniería o psicología, propiamente es donde, recuerden que el EPS, en ingeniería o psicología, está el proceso de docencia o el proceso de extensión, en ese sentido. En el caso de ingeniería, pues probablemente el proceso de docencia es que yo voy a dejar algún tipo de conocimiento que va dentro del mismo EPS propiamente para que en la municipalidad o en la institución o en la comunidad, pues esas personas aprendan lo que yo quiero dejarles. Pues, en sentido. Se trata de que yo voy a dar una capacitación para que ellos mismos se beneficien, pues en ese sentido. Entonces aquí se trata de que el voluntariado propiamente ha tenido mucho que ver con la construcción de escuelas. Hay una campaña con ANIMI propiamente, hay algunas campañas de alcantarillado en algunos municipios, proyectos agrícolas propiamente, proyectos de pavimentación, creación de fosas sépticas, por ejemplo, en algunos lugares, o proyectos de ingreso de agua o energía eléctrica, en ese sentido, donde a través del programa de voluntariado, pues se van creando este tipo de acciones. El programa de voluntariado en Mariano propiamente está integrado por los estudiantes y propiamente que les nace el proceso de ser empáticos o el proceso de querer ayudar a otros. Y siguiendo el eslogan propiamente de su universidad, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, pues propiamente. O sea, lo aplican propiamente
a lo que ellos están aprendiendo en ese sentido, al igual que a la San Carlos, pues en este caso, y enseñar a todos. Pues, entonces, mucho tiene que ver con propiamente con la construcción o el diseño de edificaciones. Hay una alianza entre la Mariano y lo que es el Consejo de Áreas Protegidas de CONALFA, propiamente, y el área de conservación del antiguo Guatemala. En este caso, ingeniería y arquitectura tienen mucho con el Consejo del área de áreas de antiguo Guatemala para el patrimonio propiamente, para que no haga ningún tipo de fuera de orden establecido en Antigua propiamente. También tiene mucha alianza con la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, con el proceso de la restauración del centro histórico. Propiamente para que ese centro histórico pues sea como era en los años 40, 50. Es cierto, ahora han incidido mucho los factores delincuenciales o los factores propiamente del pintarajeo de las paredes, pero eso se está tratando de combatir en ese sentido. Tratar de hacer algún tipo de alianzas con esos grupos, en este caso maras, propiamente, para que no ocasionen eso, pues en ese sentido, porque ahí los beneficiados son todos, pues en ese sentido. También está el proceso de asesorías técnicas, en este caso con el INDE o con la empresa eléctrica, en ese sentido, o con el proceso de crear campañas. Aquí viene Colgate, que también la Colgate tiene mucho también con la San Carlos, pero en el caso de la Mariano hacen campañas en el área de medicina o en el área de odontología propiamente para hacer alguna campaña de salud bucal. Es decir, llegan a los colegios, llegan a los institutos, y el estudiante pues hace ese proceso de enseñarle a los niños o a los jóvenes o a las personas de la tercera edad, pues el cuidado de su boca, pues en ese sentido. Y hay otra serie de actividades que ellos lo hacen propiamente. Vamos ahora con propiamente la Rafael Andívar, la Universidad Rafael Andívar. Entre los objetivos, aquí tiene que ver muchos aspectos de la pastoral. Aquí el área de voluntariado va mucho enfocado a aspectos religiosos, porque recuerde que esta pertenece a la orden jesuita, pues en ese sentido. Entonces, en la Rafael Andívar, propiamente se trata de crear algún tipo de campañas de desarrollo social, en ese sentido, a través de un servicio solidario o un grupo comunitario, propiamente. Y se va haciendo algún tipo de estudio, propiamente. Aquí el joven, propiamente el joven voluntariado, sí aprende a cómo hacer el aspecto de buscar lugares. Es la única universidad donde los estudiantes a veces, no es obligatorio, pues, pero el estudiante a veces tiene que ir a buscar dónde va a hacer su voluntariado, propiamente. Al igual que la San Carlos, pues, en ese sentido. Pero ellos propiamente se encargarán en aspectos administrativos de organizar el voluntariado, en ese sentido, conseguir patrocinios. Pero los conectes que se tiene, pues, con las empresas, al igual que mirábamos con la del Valle, pues, en ese sentido. Entonces, aquí se trata, aquí hay una característica. El voluntariado en las otras universidades, podemos decir que es un voluntariado individual, le nace a usted propiamente. Pero en la Rafael Andívar el voluntariado lo manejan propiamente en aspectos dentro de la misma carrera y ya forma parte del pensum de estudio, en ese sentido. Entonces, dependiendo de los semestres, propiamente se va haciendo ese proceso de intercambio y hay un curso de voluntariado ahí dentro de la universidad propiamente, en las carreras, para que el estudiante organice propiamente el proceso de voluntariado, busque los lugares propiamente. Es cierto, la universidad sí les da un apoyo, porque tampoco se trata de que el estudiante saque todo de su propia bolsa, porque no todos tienen la misma facilidad económica, pero hay que buscar ese patrocinio con empresas. Pero la universidad da cierto apoyo para que estas personas lo puedan hacer. Y eso les sirve a ellos propiamente como un aspecto de aprender a trabajar en equipo, algo que a la San Carlos se le está olvidando. Ahí sí un poco a la San Carlos. La San Carlos es muy un poco individualista, pero propiamente lo hacen porque y lo vamos a ver cuando veamos cómo lo hacen en la San Carlos, el estudiante quiere solo salir por salir en ese apartado. Bueno, no todos, pues. También tiene que ver mucho con el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, lo que decíamos. Al ser una orden jesuita, pues se trata de crear ese aspecto de sensibilización o compromiso propiamente. Es importante que en este caso el voluntariado de la Landívar propiamente cuenta con estudiantes de todas las carreras y lo hacen en todos los semestres propiamente. O sea, van intercambiando ese aspecto del voluntariado. Es la única universidad que no piden que el voluntariado sea con pensum cerrado. En las demás universidades sí hay que tener pensum cerrado para poder trabajar EPS o voluntariado. Aquí no. Claro, no lo van a empezar a trabajar con primero y segundo semestres, porque están empezando la carrera.
empiezan a trabajar más que todo en los quintos semestres en ese sentido, donde ya les dan algún tipo de capacitación, van rotando propiamente todas las facultades para que ellos se vayan encargando de hacer ese proceso en ese sentido. Bueno, vamos ahora con la San Pablo, en este caso. La San Pablo tiene un carácter más que todo también de aspectos de religiosos, pero van enfocados mucho a Naciones Unidas. Aquí tienen una vinculación propiamente con instituciones o con organismos internacionales. No vamos a entrar a discutir si eso tiene que ver con injerencia o intromisión internacional. Que ver en ese sentido. Aquí la San Pablo trata de que propiamente haya algún tipo de alianza. Viene, por ejemplo, con una FAO, con una UNICEF propiamente, hay mucha vinculación con este tipo de instituciones, o con la OEA, propiamente con el SICA, en este sentido, donde tienen apoyo institucional. Aquí hay una característica. La San Pablo, el voluntariado, no lo maneja en la capital. El voluntariado lo maneja en las áreas, en los departamentos, y más que todo en aquellos departamentos en extrema pobreza, Che, Huehuetenango, El Progreso, Chiquimula, la parte de Camotán, Jocotán, propiamente San Marcos. Entonces hacen algún tipo de alianza con estas instituciones. Eso sí, van seguros, van protegidos, porque tampoco se trata de ir a meter a un grupo de señoritas a la montaña. También hay que manejar ciertos aspectos de seguridad, pero propiamente van protegidos para que ellos puedan hacer STEAM, porque la idea es que este grupo de estudiantes, hombres o mujeres, conozcan esa realidad. Es que no es lo mismo, ojo en ese sentido, la pobreza de la capital a la pobreza de un departamento o de un municipio. Por ejemplo, lo podemos ver con el tema de la hambruna. Es cierto, la capital tiene problemas de hambruna. Hay muchos asentamientos propiamente donde los niños están pues en extremas de hambruna o extremas de desnutrición. Pero no es lo mismo ese niño, si comparamos a ese niño de la capital con un niño de Camotán, Jocotán o el área, el canal seco propiamente. Ese es otro caso, pues en ese sentido, esa es otra situación. Y ustedes pues lo podemos ver, digamos, en este caso, pues voy a mencionar algo que sucedió hace unos días con el problema de ahí bajo el puente Naranjo, pues en el sentido. Estos niños, pues propiamente, pues tienen la ventaja, entre comillas, perdón con lo que voy a decir, pero por lo menos tienen una casa o tenían una casa, pues en el sentido, y tenían acceso a un colegio o a un instituto, pues es cierto, tenían que salir de ahí e irse a la Betania, pues en el, o a la 4 de febrero, pues en el, pero tenían acceso a la escuela, pues en el, pero en muchos lugares, en estos departamentos, el niño ni siquiera va a estudiar. Muchos niños no saben leer y escribir, porque aquí es propiamente ya la idiosincrasia del padre de familia. Mejor que en vez de estudiar, mejor lo pongo a trabajar y ese niño me va a ayudar propiamente a tener más ingresos en la casa, propiamente. Hubo un tiempo en el lado de Retabuleu, creo que ustedes podrían buscarlo, pero algunos lo conocieron, los niños del área del Piedrín, allá por la cabecera de Retabuleu, por el área del Istra propiamente, donde en los ríos agarraban esas piedras propiamente y con un martillo pues sacaban el Piedrín que sirve para la construcción propiamente. Niños de 5, 6, 7 años, pues, luego, pues también ha habido otros casos en el área San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, con los niños de la pólvora, en ese sentido, donde pues a los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años con sus manitas pequeñas, pues hacen los cohetes que nosotros quemamos para un cumpleaños o para Navidad o fin de año, pues, porque la mano de ellos es más pequeña que la de un adulto. Pues, entonces se trata de llevar ese tipo de enseñanza, se trata de que el profesional o el estudiante de la San Pablo conozca eso, porque recuérdense, también la San Pablo pues es una universidad donde la mayoría de estudiantes pues tienen altos niveles niveles socioeconómicos, pero ellos sí, digamos, de alguna forma tienen ese tipo de vinculación para conocer el entorno económico o político del país. En ese sentido. Vamos ahora con la Mesoamericana. La Mesoamericana, el tema del voluntariado, lo manejan más que todo en el aspecto de desarrollar campañas de publicidad, campañas de relaciones públicas propiamente, para dar a conocer la facultad, para dar a conocer la universidad. Eso es normal, pues, en ese sentido. Se trata de llevar, en este caso, pues, algún tipo de información
a otras personas para que se interesen en seguir en la Mesoamericana. Pues eso es normal. Todas las universidades lo hacen en ese sentido. Es una campaña más que todo de relaciones públicas. La San Carlos lo hace también, pues en las campañas, en las ferias universitarias se hace con ese proceso de que los estudiantes lleguen a inscribirse. Eso todas las universidades lo hacen en ese sentido. Entonces, en este caso, se convoca propiamente en las campañas de relaciones públicas, ahí únicamente el voluntariado es para que el grupo de estudiantes, aquí también ya que han cerrado Pensum, pues en ese sentido, empiecen a ejecutar, hay actividades propiamente, por ejemplo, en el área de periodismo, en el área de conducción, donde tienen que entregar un proyecto de voluntariado para hacer algún tipo de campaña publicitaria o campaña promocional o campaña de relaciones públicas para que esto se presente en colegios, en institutos o en otras universidades para que la gente les nazca el interés de ir a la Mesoamericana, pues en ese sentido. Esto más que todo el voluntariado lo ven desde el punto de vista de relaciones públicas, en ese sentido. No es tanto un enfoque más de apoyo o ser solidario como las otras universidades. Pero más que todo eso es válido, eso no tiene nada de malo, pues sentido. Así es como ellos lo trabajan, pues en el sentido. Es dar a conocer su universidad, dar a conocer su misión y su visión. Y esto mismo le sirve al joven, propiamente, al joven para, por ejemplo, en el aspecto de periodismo, ustedes lo ven ahí en el video, propiamente, de poderse volverse públicamente un periodista que no sepa hablar en público, un locutor que no sepa hablar en público, pues tiene muchos problemas a la hora de competir en el mercado laboral. Pues, entonces, ahí a través de esos cursos ellos se van preparando. Más que todo, sirve para dar a conocer la universidad y también sirve para que el estudiante practique en ese sentido, en ese apartado. Vamos ahora con la rural. La característica del voluntariado de la rural también tiene que ver mucho propiamente con aspectos de alianza con instituciones del extranjero. Aquí, más que todo, se trata de lo siguiente. Van a venir estudiantes de universidades del extranjero propiamente. ¿Qué quieren hacer? Porque en algunas universidades del extranjero propiamente el voluntariado es obligatorio en el sentido que tienen que ir a países, en ese sentido. Entonces vienen estas personas de España, por ejemplo, o de Estados Unidos, o de Europa, en ese sentido, o de Asia, en ese sentido, y buscan, en este caso, a la rural, propiamente para que el estudiante sirva más que todo de traductor, en ese sentido. Por lo menos, si viene alguien de Estados Unidos, debo de manejar inglés, pero también debo de manejar el idioma de la comunidad. O sea, tengo que manejar por lo menos 2 idiomas en ese sentido, para que me pueda comunicar con el que viene de voluntariado del extranjero y me pueda comunicar con las personas o el grupo al cual voy a ayudar. También tiene que ver mucho relaciones públicas en ese sentido. Es donde vamos a empezar a crear ese interés para que el estudiante vea que viene alguien extranjero o viene alguien de Guatemala y vean que se ha superado, que ha salido de esa pobreza. Entonces, propiamente se trata también en aspectos de relaciones públicas para dar a conocer propiamente que ellos quieran salir de eso que se encuentran. Entonces, hay mucha alianza con universidades del extranjero donde vienen estudiantes de otras universidades, vienen a hacer ese aspecto, pero vendría siendo el EPS de alguna manera. EPS de universidades extranjeras, donde el estudiante necesita algún tipo de guía o necesita algún traductor, en ese sentido, para ir a trabajar a las comunidades. Para eso es que se trabaja el voluntariado en la rural, en ese sentido. Luego tenemos, pues, la San Carlos, en este caso. Pues aquí voy a mencionar un poco, en este caso, a nivel general. El objetivo que se persigue en la San Carlos, pues, es propiamente aquí más que todo al área humanística, donde se trata de promover una universidad más solidaria, una universidad más humana. Pues se tiene el objetivo de crear propiamente una cultura, en este caso de hacer ese trabajo voluntario. Dependiendo de algunas universidades, por ejemplo aquí, en algunas facultades, donde los centros regionales, porque aquí tienen mayor participación los centros regionales, pues se trata de ir a ayudar, por ejemplo, al grupo de bomberos, bomberos voluntarios o bomberos municipales o bomberos departamentales, y donde a ellos propiamente les van a dar algún curso de inducción. Se trata de que por lo menos, por ejemplo, seamos un día un bombero o seamos un día X profesión en ese sentido. Entonces el estudiante va conociendo ese entorno, va conociendo, porque se trata también de que futuro profesional, pues de su tiempo ya profesionalmente, pues en una institución. Eso ya depende de cada quien en ese apartado. Entonces el tema del voluntariado propiamente
Este está enfocado, o cómo se manejan a San Carlos, va enfocado más a actividades de información, actividades de divulgación, concientización y solidaridad. Es en base a la misión o la visión que propiamente la universidad tiene. El voluntariado propiamente se trata en la San Carlos, propiamente de promover y potenciar, pues volver una universidad más solidaria, una universidad que nos permita no solo lo académico, en ese sentido, de nada nos sirve solo aprender cosas teóricas, sino que se trata de que podamos poner en práctica esa proyección social y esa actividad humana. Y por eso están haciendo el EPS, pues en ese sentido. Están aprendiendo muchas cosas, lo hemos dicho. Aprenden más estando en el campus, pero aprenden más estar en el campo que estando en las aulas universitarias, o cuando mirábamos propiamente el caso de sus clínicas, o el caso de las visitas a sus centros psicológicos, pues en el área de derecho o psicología, pues, en ese apartado. Entonces se trata de promover mayor una participación, de promover propiamente un apartado de colaboración. Pero aquí hay un factor. Es la única universidad, no es tampoco, para el estudiante sí es obligatorio, pero es la única universidad que le da continuidad al voluntariado propiamente con profesores o catedráticos, que le da también al aspecto a estudiantes o profesionales, pero ya no estudiantes, sino que se le llama profesionales, que van a entregar cierto tiempo propiamente a aquellos que ya nos graduamos propiamente y vamos a entregar algún tipo de actividad de agradecimiento a la universidad. Podríamos decir propiamente, y lo digo, no estoy para batallar, pero por ejemplo los cursos libres. Muchos de los profesionales que damos los cursos libres, pues lo hacemos en forma de honor. Los cursos libres no nos pagan, en ese sentido. La preparación de esto lleva tiempo, la preparación lleva hasta una preparación académica y de tiempo para hacer todo este tipo de actividades, esta planificación. Entonces, nosotros, pues nos nace ese hecho, todos los que somos catedráticos de cursos libres, de enseñar, propiamente, de ir y enseñar, de agradecerle a la universidad. Muchos de ustedes tal vez más adelante lo van a hacer en ese sentido. Algún tipo de actividad de agradecimiento, propiamente, a su universidad o agradecimiento a su facultad. Bueno, si usted se identifica con su facultad o su universidad, porque repito, es obligatorio hacerlo, pero también me tiene que nacer, pues en ese sentido, porque muchos lo hacen solo por salir del paso, pues no, se trata de que yo me identifique, porque también me va a servir como persona, no solo profesionalmente, me va a servir como persona. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, en los cursos de inducción, pues me van a dar por lo menos algunos cursos de primeros auxilios. Y eso me puede servir en la vida, pues no como profesional. Voy en la calle, alguna persona tiene algún tipo de problemas y con los cursos de primeros auxilios, pues mientras llega la ayuda profesional, puedo salvar la vida de una persona. Entonces, me sirve personalmente, no solo profesionalmente en ese apartado. No se trata de que a ustedes les van a dar un curso de ir a prevenir incendios, pues no es eso, pues, pero por lo menos tener algún tipo de prevención, porque se trata de que esto usted lo reproduzca. Ese tipo de enseñanza usted lo va a reproducir en su familia, lo va a reproducir con sus amigos, lo va a reproducir propiamente con sus compañeros. Entonces, nos vamos haciendo un país más solidario, un país más propiamente de ayuda en este. Claro, dependerá de cada persona en ese apartado. Pues, tampoco se trata de que usted va a ir a hacer trabajo fuerte. Pues, en este caso, la señorita pues no aguanta aquí, en este caso, la manguera. Pues, o sea, hay ciertas cosas que uno puede hacer y otras que no puede hacer. Pues eso es lógico, pues en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el voluntariado? Repito, y aquí ya depende, esto que voy a mencionarles es el aspecto administrativo. Y aquí ustedes van a ver el voluntariado, en este caso de humanidades. No estoy diciendo que es lo mismo para todas las universidades, para todas las facultades. Cada uno de ustedes tendrá que cumplir este proceso según lo administrativo y burocrático de su universidad o facultad. Pero se puede reducir propiamente a 6 pasos. Primero, pues tengo que hacer el proceso de registro e inscripción. Hay una convocatoria, en este caso por mi facultad, propiamente, donde se solicitan voluntarios para tal actividad, para la feria universitaria o para lo que fue el proceso de las elecciones. Entonces se hace esa convocatoria y entonces me nace a mí, propiamente, pues inscribirme. En el caso del voluntariado, por ejemplo, en algunas facultades, en algunas, sí lo pueden trabajar personas que no han cerrado pensum, pero lo trabajan más que todo, no es reconocido voluntariado, pero lo trabajan más que todo en el aspecto de créditos universitarios. Y ya dependerá de usted cómo pueda utilizar esos créditos o no, pues eso ya dependerá de usted. Pero hay otras unidades académicas donde sí tiene que ser ya pensum cerrado.
Entonces hay un proceso de convocatoria y un proceso de inscripción. Luego viene el curso de inducción, o sea, preparación. O sea, me van a preparar para ir a hacer ese tipo de capacitación, pues, en sentido. Por ejemplo, si voy a estar en las elecciones, pues, en sentido, entonces el Tribunal Supremo Electoral me va a decir qué es lo que tengo que hacer como observador. Si estoy en las ferias estudiantiles propiamente, pues me van a dar instructivos para informar de qué es de qué es mi facultad, pues, señor tío. Tal vez yo no conozco la historia de mi facultad, pues ahí me van a dar algún curso para que cuando lleguen los estudiantes de otros colegios propiamente, pues por lo menos de los datos exactos, pues en ese sentido. Luego, como ustedes ven aquí propiamente en el área de humanidades, pues los cursos de inducción es preparar propiamente la siembra de los arbolitos. No se trata solo de abrir un agujero, meter el arbolito y que él crezca. No, hay que buscar un terreno, hay que buscar lugares adecuados, por lo menos una regla básica a esos arbolitos que yo los tengo que conseguir, ojo en ese sentido, o a través de la municipalidad o a través de una institución, propiamente tengo que conseguir esos arbolitos, pero no los voy a sembrar con la bolsa plástica, porque entonces ahí no estoy siguiendo ese proceso. Tengo que quitarles esa bolsa plástica propiamente, manejar la medida para el agujero o el hoyo que voy a hacer propiamente en la tierra, buscar el terreno adecuado en ese sentido, y así con cada actividad. Ese es el curso de inducción y el curso de preparación, en ese sentido. Ese es un curso parecido al que ustedes van a llevar con su curso de inducción de EPS. Ese es más corto, en ese sentido. Es un día propiamente, o en algunos casos 2 días, dependiendo de la actividad que ustedes van a hacer, en ese sentido, donde los van a preparar. Y luego, pues ya viene la actividad propiamente. Ya viene esa actividad que usted la va a estar desarrollando en ese sentido. O sea, ahí usted va a programar cuándo y dónde va a estar haciendo ese tipo de servicio social. Y hay una actividad de supervisión y control. O sea, va a haber alguien que los va a evaluar en ese sentido. Va a haber alguien que va a estar viendo que usted se comprometió propiamente, usted, digamos, en las ferias estudiantiles, pues va a estar, digamos, usted dice, voy a estar de 8 a 12 del mediodía. Tiene que respetar el horario. En un sentido, nada que de que ya estoy aburrido, a las 10 de la mañana me voy. No, porque entonces no cumplió el proceso. En ese sentido. Y en algunas unidades académicas, por ejemplo, tienen que entregar un informe. Ese es el informe, ese es el capítulo 5, propiamente. ¿Qué fue lo que usted hizo en el voluntariado? En algunas unidades académicas. En otras no es necesario. En otras, sencillamente, ese capítulo 5, como venimos trabajando nosotros en este caso, pues no lo hace. Entonces es lógico que no va a presentar eso en el informe final de EPS. Pero, ojo en este sentido, lleva un proceso de calendarización, un proceso de actividades. O sea, vuelvo a repetir, excepto la Universidad Landívar propiamente, donde el estudiante busca dónde hacer su voluntariado, pero en este caso en la San Carlos hay ciertas actividades que se programan o a través de un cronograma, donde la misma facultad va a hacer el proceso de convocatoria, lo que decíamos. Es necesario que usted participe por mínimo con el 90% de las actividades. Eso incluye el curso de inducción y la actividad ya propiamente dentro de la actividad que usted vaya haciendo. Va a haber un proceso de evaluación, en algunas unidades académicas lo evalúan después. Y pues tiene que ganar usted ese curso, como sabe usted en la San Carlos, pues se gana con 61. En ese sentido, le van a hacer una serie de exámenes, porque también se trata de que usted aprenda. En ese sentido, no se trata solo de salir por salir del paso, ir y enseñar a todos, siguiendo el eslogan. Y pues al final le van a dar una certificación que le va a servir para control académico para poder adjuntarlo a su expediente de graduación. En ese sentido, repito, por ejemplo, en el área de humanidades hay que hacer un informe, hay que entregar una certificación donde ya hice el proceso de voluntariado. Igual en ingeniería y otras facultades hay que entregar una certificación propiamente, pero tal vez no va el informe final del voluntariado. Eso ustedes tendrán que averiguar. Ahí es donde yo les digo que no sé cómo es su facultad, porque yo no conozco el funcionamiento administrativo. Yo puedo hablar propiamente de ciencia política, porque soy egresado de política. No puedo hablar de humanidades, porque yo no he estudiado humanidades en ese sentido. Conozco el tema de la voluntariado de humanidades, pero a grosso modo, así externamente, pero no internamente. Y así con cada facultad. Bueno, hay procesos propiamente dentro del trabajo dentro de la universidad propiamente, donde el voluntariado propiamente se indica propiamente con algún tipo de actividades que se van desarrollando, con algún tipo de eventos que se realizan. Es aquí donde algunas facultades tienen, por ejemplo, en el tema del voluntariado propiamente, diferentes proyectos. Por ejemplo, campañas de salud, lo que decíamos, medicina y odontología, salud reproductiva
salud, propiamente en el área de medicina o salud bucal. Es decir, el área de psicología, el área de trabajo social, pues tiene que ver mucho con las comunidades o tiene que ver mucho con la mujer, probablemente el problema de discriminación en ese sentido. En algunas también hay campañas de discapacidad con personas con algún tipo de problemas, propiamente discapacidad visual, auditiva o alguna parte de su cuerpo. Otras tienen que ver, o sus proyectos van encaminados propiamente hacia el eje de la niñez y la adolescencia, por ejemplo, el área de derecho, los programas de ir a lo que decíamos, a los centros de detención de menores, propiamente privados de libertad, o ir a Santa Teresa propiamente, o ir en algunos centros de detención, a ir a ayudar propiamente o a asesorar o apoyar jurídicamente a estas personas. Es decir, hay otras que tienen que ver con las personas de la tercera edad, los asilos o los orfanatorios. El área de psicología, el área de trabajo social, tiene que ver mucho con las campañas de los grupos vulnerables, la comunidad LGTBG o la comunidad LGBTIQ. Pues ahí tendríamos que ver el significado. Lesbianas, gay, bisexuales, transexual, intersexual y la Q, se me va el nombre de la Q, propiamente, donde tenemos que ver propiamente saber identificarnos, por favor, mente abierta. Eso se los he dicho a lo largo de este curso. Mente abierta. El hecho que yo ir a trabajar con personas de esta comunidad no es porque yo me voy a volver gay, nada que ver en ese sentido, pues mente abierta en ese sentido. Son parte de nuestra sociedad, son parte de Guatemala. Que no los compartamos es otra cosa, pero usted tiene que respetar, tiene que ser tolerante. Pues, y en otros, pues hay el área política, el área de relaciones internacionales, el área de económicas, humanidades, pero en el área de agronomía, propiamente, el área de enfermería, tiene que ver mucho con las campañas de los grupos mayas o grupos chincas o garífunas. Recuerden que Guatemala es un país multicultural, multilingüe en ese sentido. Entonces, algunas de las actividades propiamente son campañas de reforestación, como lo maneja Humanidades, campañas de ambiente o capacitaciones ambientales. Por ejemplo, aquí en algunas facultades, pues van a lo que es el área de Monterrico, propiamente. Algunas actividades van enfocadas, por ejemplo, a la protección de la tortuga negra en el área de Monterrico, propiamente, donde se encuentra un campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la protección de la tortuga, en ese sentido. O campañas o jornadas médicas, capacitaciones que se le puedan dar. El área de alfabetización se ha perdido mucho. En este caso, pues, habían propiamente cuando estaba, es cierto, todavía se encuentra vigente el comité CONALFA, en ese sentido, pero en este caso se trata de que tiene mayor vinculación con otras universidades. La San Carlos ha perdido mucho papel protagónico en el área de alfabetización, de ir a enseñar a otras personas a leer y escribir. Y pues luego vienen las capacitaciones de género. En ese sentido, pues, como les digo, ayudar a personas a aceptar o ayudar a personas a que acepten a otras personas, a otras mentalidades. Lo que mencionábamos en las comunidades de LGTBG, propiamente. En este caso, son guatemaltecos, son personas igual que nosotros. Que tengamos mentalidades distintas es otra cosa, es otro apartado, pero debemos de aprender a compartir, debemos de aprender a aceptarnos, pues todos somos hijos de Dios en el sentido. Que no compartamos ciertas cosas es otra historia, pero mente abierta en esa situación, en ese apartado. Entonces, como le digo, hay diferentes campos, diferentes actividades en ese sentido. En algunos, pues, se buscan grupos vulnerables, que son aquellos grupos que tienen algunos tipos de condiciones o algún tipo de actividades en desventaja propiamente con lo que nosotros tenemos. Lo mirábamos allá en el tema de la sistematización, ¿se recuerdan? O en el tema del plan de acción. Cuando usted vaya a esos lugares, va a ver, va a escuchar y va a comentar, pero se queda todo ahí. No se trata de ir a juzgar, en este caso. No se trata de ir a decir, es que estos gays se intercambian vacunas o se les pega el SIDA. No, no es eso. Usted va a ver, usted va a conocer, no importa de qué universidad sea propiamente, y va a conocer ese entorno, va a conocer ese tipo de actividades propiamente donde usted va a conocer esa situación para que a usted de alguna forma le permita. Aquí vemos un poco lo que es el EPSUM o PSUM propiamente. Es el programa de ejercicio profesional supervisado multidisciplinario. Les puede servir esto, ojo.
copien ese nombre. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Google, propiamente así, y ahí podrán ustedes encontrar información para hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de su EPS, pero es multiprofesional. Significa que usted lo va a hacer con otras carreras, lo va a hacer con otros equipos de otras unidades académicas, en este caso. Se trata de que este programa propiamente es parte del programa de extensión de la misma universidad, tiene que ver mucho con la DIJUT o Dirección General Universitaria propiamente, donde usted va a poner propiamente sus prácticas profesionales, en este caso multidisciplinarias. Por así, usted aquí va a aprender, ojo, podría aprender más haciendo el EPS en esta área que si usted lo trabajara propiamente en su facultad. Pues yo les invito, esto ya nace de ustedes propiamente, a entrar a la página, buscar información y les puede ayudar para hacer su trabajo de EPS, pues, y pueden encontrar hasta con apoyo económico. Claro, hay que cumplir ciertos requisitos, no pues a cualquiera recibido ahí. Hay que cumplir ciertos parámetros, hay que cumplir ciertos elementos para poder organizar. Entonces se trata, este programa pues tiene sus orígenes en el año 91, 1991, donde pues se dio ese proceso administrativo y ese proceso de alianza propiamente. Humanidades, ingeniería, arquitectura tienen mucha participación ahora, pues en ese sentido. Yo, como repito, se trata de que ustedes se informen. Ya nacerá de ustedes si les llama la atención participar en esto o no, pues eso ya es decisión de ustedes. Aquí por lo menos ya les creé algún tipo de gusanito, algún tipo de idea para poder tener, si usted no ha empezado a hacer, ojo, si usted no ha empezado a hacer su EPS, aquí podría tener alguna ayuda en ese sentido. Ahora, si usted ya lo está haciendo, entonces ahí sí ya no se puede, pues, porque ya está haciendo su EPS, pues. Entonces, así a grosso modo, pues esto fue lo del voluntariado propiamente. Como repito, es una actividad que usted lo va a hacer por elección propia, donde usted va a dedicar parte de su tiempo, parte de su acción solidaria en ese sentido, en forma altruista, sin recibir ningún tipo de pago propiamente por sus actividades, y donde usted va a requerir de usted un compromiso, va a requerir usted un esfuerzo, una participación propiamente, una calidad, porque hay que hacer el trabajo con calidad, no solo por salir del paso en ese sentido, propiamente. Y donde usted va a ser parte de un actor social, va a ser un agente de transformación propiamente, y donde usted, sus servicios, pues no le van a ser pagados, va a ser en forma gratuita, no remunerados, pero donde usted va a otorgar ese tiempo, donde usted va a otorgar ese agradecimiento a su universidad y donde usted va a otorgar ese agradecimiento a su facultad. Repito, no importa si a mí la facultad no me preparó bien o no, esa es otra historia, pero hay que ser agradecidos en ese sentido. Es agradecer porque la universidad o la facultad me está dando, por decirlo de una manera, ese machete de trabajo que me va a servir propiamente para cuando yo ya tenga que ejercer mi profesión. Si no es por la universidad, si no es por mi facultad, no voy a poder ejercer esa profesión. Claro, si a usted le nace ese proceso de vocación, ese proceso propiamente de intervención, como decíamos, ese proceso de actor social, para poder tener ese proceso de energía, ese proceso de impulso propiamente y poder usted estar motivado desde el punto de vista económico, religioso, político propiamente, para poder agradecer, en este caso al país, agradecer a su universidad y lo más importante, pues agradecer, en este caso, a su facultad. Es más que todo de agradecimiento. Mi facultad, mi universidad me dio todo lo que yo soy en este momento y me va a dar todo lo que voy a hacer como futuro profesional. Entonces, agradezcamos. Eso, como repito, depende de cada quien en ese sentido. Bueno, preguntas, dudas en ese sentido, en ese apartado. No me decía que iba a ser rápido la clase, pero sí nos extendimos un poco. Les agradezco que hayan entrado puntual, como se los dije anteriormente, sí les agradecería eso de la puntualidad en este caso, para poder estar en ese sentido. Eso es el capítulo 5, lo que vimos del voluntariado. Bueno, dependiendo de su unidad académica, como repito, no todas las unidades académicas hay que presentar un informe del voluntariado. Eso ustedes tendrán que averiguarlo. La otra semana vamos a ver el capítulo 6. Vamos a ver, o el capítulo 5, dependiendo, como repito, de su unidad académica. Vamos a ver el capítulo de la evaluación, donde ahora vamos a evaluar si su EPS fue factible o rentable, tanto para la comunidad, para la universidad, para la facultad y para usted mismo.
donde se va a dar ese proceso propiamente de evaluación, donde a usted le van a entregar ese famoso finiquito, donde a usted le van a entregar ese proceso de evaluación, donde a usted le van a indicar que está aprobado su EPS y que su EPS fue rentable y factible. Y pues ya luego vendrían los aspectos administrativos y burocráticos que tendremos que hacer propiamente para hacer el proceso ya de presentación de resultados en ese sentido. Nos quedan 4 clases en ese sentido. La otra semana, como digo, vamos a ver el tema de la evaluación. Luego vamos a ver cómo presentar los resultados, en ese sentido, que es parecido a tesis. Esas 2 sesiones son iguales en tesis. Vamos a ver el tema del plagio, en ese sentido. Y pues la última sesión vamos a estar viendo el 4 de noviembre, cómo presentar el informe final de EPS y cómo se hace el examen de defensa de EPS. Entonces, no sé, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir al respecto, ya sea por el chat o por el micrófono. Si no han hecho el examen, por favor les recuerdo el examen parcial y el examen final. Tienen hasta la otra semana. En la otra semana se cierra el examen. En sentido. Entonces, háganlo. Eso les va a permitir poder optar al diploma. Se cuenta que esos 50 son los que tienen acceso a Welding. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, pues damos por finalizado lo que sería la clase número 10, en ese sentido, y nos estamos viendo entonces el próximo sábado. Y les vuelvo a agradecer su puntualidad en ese sentido. Entonces, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, doy por finalizada la sesión número 10 del curso de EPS, presentación y elaboración de EPS, y nos estamos viendo entonces el próximo sábado con el tema o el capítulo 5 o el capítulo 6, como usted quiera ver en su facultad, que es el tema de la evaluación. Vamos a ver cómo se hace ese proceso de evaluar su EPS. Entonces, como siempre les digo, éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Pablo. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Igualmente, Dwight.